Sí, sí. Dale comodidad, en vez de estar utilizando. Fentolamina más alfa 1 que alfa 2, fentolamina alfa 1, alfa 2. Entonces, clínicamente, o los efectos adversos, ¿cuáles son? Diferencia entre ambos. Si alfa 2 no tiene selectividad, y si fentolamina no tiene selectividad, actúa sobre alfa 1, alfa 2, y la fentoxanizamina es más selectivo para alfa 1, ¿qué tengo como efecto adverso por efecto alfa 2? Aumenta la liberación de catecolaminas porque tengo más taquicardia con fentolamina. Eso en su cabeza, muchachos. Otra diferencia. ¿Para qué utilizo? Indicación no estudio de la fentoxanizamina, negro. Dime. ¿Por qué viene a clase si no sabe nada? Adelante, rosado. Fentoxanizamina. Para el feocromocitoma. Feocromocitoma. ¿Para qué del feocromocitoma? Para cuando es intraoperatorio, para que nos haya una preparación. Sí, exacto. El tratamiento de un feocromocitoma es quirúrgico. Yo lo voy a bloquear 15 o 20 días, 10 días, para que cuando ingrese a cirugía no exista ninguna crisis hipertensiva. En cambio, la fentolamina, pese a eso, si hay una crisis hipertensiva, sería una alternativa. Por supuesto que hay otras opciones. ¿Qué pasa con clases, muchachos? Pueden hacer eso. Otra indicación también, dejada menos, de la fentolamina es la disfunción eréctil. Por su efecto alfa, antagonista alfa 1, va a producir ¿qué? Erección. Cero, como se administra por vía parenteral. Concentraciones tan altas puede haber poliartismo.
Otros, prazosina, perazosina y doxazosina, todos son alfa 1, no selectivos. Por tanto, todos van a producir vasodilatación con caída de la resistencia vascular periférica y la presión arterial. ¿Sí? La diferencia radica en el tiempo de duración. Prazosina tiene una vida media corta, se administra cada 8 horas. Perazosina cada 12 horas. Y doxazosina dura 24 horas. ¿Sí? Prazosina puede producir síncope de primera dosis. Por eso es que la primera dosis se la administraba, porque ya no utilizamos mucho ahora en la noche. Los tres tienen un efecto benéfico en el perfil lipídico. Pueden reducir VLDL y aumentar HDL. Los tres podrían estar indicados en hipertensión arterial. Pero, ¿qué me va a producir? Taquicardia. ¿Sí? Taquicardia. ¿Qué más? Hipotensión postural. ¿Qué más? ¿Qué? Sí. Es lo mismo que postural. ¿Qué fármacos antihipertensivos tenemos? IECA, AR, bloqueantes de los canales de calcio, todos mejores que este grupo. Por tanto, son fármacos de segunda o tercera línea. ¿En quién tendría utilidad? Por ejemplo, en un paciente que tenga ¿qué? Hiperplasia prostática y dislipidemia. Para las dos cosas. Para las tres en realidad. ¿No? Baja la presión arterial, no dificulta el perfil lipídico y además puede ser útil en la hiperplasia prostática. No existe otra indicación como antihipertensivo. Otra indicación probable. Pues va a producir vasodilatación de la arteria renal por su efecto alfa 1. Podríamos modificar el flujo hacia la arteria renal. La tensión arterial de causa renal. De los tres tenemos doxazosina en nuestro medio, utilizado sobre todo en los pacientes con enfermedad renal crónica y hipertensión arterial. Tenemos actualmente tamsulosina, antes teníamos dos alfa 1A, silodosina y tamsulosina. Actualmente solamente tamsulosina, alfa 1A. ¿Selectivo de qué? De músculo liso prostático. No me va a producir tanta taquicardia, no me va a producir tanta hipotensión postural por su selectividad. Ejerce menos efecto en las células vasculares, en las células endoteliales. Para actuar mejor, ahí donde está la imagen, relaja la musculatura lisa de la próstata. Por tanto, disminuye los síntomas de ¿qué? Prostatismo, micturia, mejora la calidad de vida de esos pacientes con hiperplasia prostática que por el momento no requieren tratamiento quirúrgico o en la fase preparatoria también. Ambos, prazosina, trazosina, doxazosina, los selectivos alfa 1A van a producir trastornos en la eyaculación. Eso se da por efecto alfa 1. Hay otros fármacos de segunda, tercera, cuarta línea, otros, nada más como un comentario. Silodosina antes actuaba sobre el 1A, actualmente ya no se comercializa. Indoramina también puede ser útil para la hipertensión arterial. La betalol y carvedilol ahora lo vamos a ver por su efecto no selectivo beta 1 y beta 2. Pero también tiene un efecto alfa. Entonces estos fármacos van a reducir la presión arterial y disminuir el trabajo del corazón, dos cosas. Se los llama mixtos, porque bloquean beta y alfa. Fármacos que son indicados en otras patologías como neurolépticos, haloperidol y clorpromacina. En realidad estos son antagonistas de la dopamina, pero tienen un efecto antagonista alfa 1, solo como comentario. No los voy a utilizar como antihipertensivos, simplemente que el haloperidol puede hipotensiar al paciente. Su causa, la falta de selectividad de los receptores. Lo mismo trazodona, que es un antidepresivo. Yohimbina, ninguna indicación para un alfa 2. Aquí tenemos un caso clínico. Es una paciente femenina que como sintomatología tiene cefalea, palpitaciones,
desde hace un año. Los cuadros son súbitos, acompañados de taquicardia y intensifican, acompañándose luego de sudoración profusa. Triada. Es una triada. La presión arterial está alta, 150/90. Frecuencia 88 por minuto, relativamente alta. Casi normal, diríamos. Sin embargo, en el examen físico, las manipulaciones abdominales desencadenan un cuadro agudo, súbito. Presión arterial 210/120. Frecuencia cardíaca 122. Sudoración profusa. Se acompaña de qué? Cefalea. Probable diagnóstico: feocromocitoma. ¿Por qué aumentó la presión de manera súbita? Por la localización del tumor. ¿Sí? Generalmente en la aorta abdominal, más al lado derecho que el izquierdo. ¿Cuál es el tratamiento? Depende. Si es un feocromocitoma maligno con metástasis a diversos tejidos, ¿cuál va a ser el tratamiento? ¿Lo vamos a operar? No lo vamos a operar. Tiene una sobrevida de 3 a 6 meses dependiendo. Le vamos a dar medicación. ¿Qué medicación le daríamos a un paciente que no se va a operar, que tiene un feocromocitoma? ¿Qué? Metirosina, ya. ¿Qué va a tener si le quieres dar calidad de vida? ¿Cómo actúa la metirosina? Es una opción. ¿Cómo actúa la metirosina? A la tirosina hidroxilasa. Por tanto, ¿qué va a inhibir? Toda la síntesis de catecolaminas, todas. ¿Qué va a tener en el corazón? Bradicardia. ¿Qué más va a tener? Hipotensión. ¿Qué más va a tener? Muchos signos y síntomas, ¿verdad? Por el efecto simpático pléjico. Pero es una opción. Otra opción: fenoxibenzamina. Una vez al día porque se une de manera covalente. Ahora, si vamos a utilizar por más de un mes, 2 meses, si bloqueas solamente los alfa 1, ¿qué puedes tener? Taquicardia. Claro, contracción. Contracción del volumen plasmático. Entonces, en este caso, aunque sea un antagonista competitivo, amerita darle también un bloqueante beta. ¿Sí? Alfa y beta. Porque podemos desencadenar cuadros de taquicardia. En estos casos donde no se va a operar, necesito bloquear alfa y también beta. Sabemos que no lo vamos a hacer de manera efectiva porque es antagonista competitivo, pero sí amerita. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Imagen. Primero vamos a ver imagen, ¿no? Imagen. Partes blandas. ¿Dónde está el tumor generalmente? Médula. ¿De? Corteza medular. Pero también puede estar en todo el trayecto que tiene células tomorfines, en todo el trayecto. Hacemos una resonancia porque partes blandas se ven mejor con resonancia. Y si no podemos hallar, pero el cuadro tiene la triada, tiene la clínica, hacemos unas pruebas dinámicas. 1. Podemos medir metanefrinas urinarias en orina de 24 horas. O pintar las células que produzcan catecolaminas con metayodobensilguanina. ¿Sí? Entonces administramos al paciente y va a ir a localizarse en esas células. Y está diagnosticado. El tratamiento es quirúrgico. Lo preparamos al paciente. Si son nada más 7, 10 días, 15 días antes de la cirugía, solo fenoxibenzamina. Y estar prestos a tratar la crisis hipertensiva que podría tener. Teórico, fentolamina. Pero le podemos dar ¿qué otro? Tecnoldopan, por ejemplo, si no hay fentolamina, ¿no? Bien. Entonces ahí tenemos el feocromocitoma. Crisis hipertensiva, teórico, fentolamina. Podría administrar cualquier otro fármaco parenteral. Lógicamente el paciente debe estar bien monitorizado y se va a operar prequirúrgico fenoxibenzamina. 1 a 2 semanas generalmente, a veces 3 semanas. Tratamiento crónico, fenoxibenzamina más beta bloqueante. Beta bloqueante
de vida media prolongada, como cual atenolol podría ser. Teórico, metirosina también. Sin embargo, la metirosina va a producir un efecto simpático pléjico completo. El diagnóstico de ganefrinas urinarias. Las catecolaminas que se toman en una sola muestra no son fiables porque siempre aumentan la liberación de catecolaminas. Y una resonancia o gammagrafía con metayodo benzilguanina. Urgencias hipertensivas. Pues hay varios medicamentos que utilizar en las urgencias hipertensivas. Diazóxido, por ejemplo, diazóxido. Pero estamos hablando del tema de bloqueantes alfa. Entonces, basados en eso, nada más basados en eso decimos fentolamina. Pero entiendan que hay otros medicamentos más efectivos para una urgencia hipertensiva, fenoldopam. Entonces, de este tema, en urgencias hipertensivas, le doy fentolamina. Pero no es un fármaco de primera elección. ¿Ya? No es un fármaco de primera elección. En hipertensión arterial crónica, IECA, ARA, bloqueantes de los canales de calcio. Pero estamos hablando del tema de alfa-1, entonces digo, terazocina. ¿Por qué no prazocina? Porque tiene una vida media corta, porque produce síncope de primera dosis. Entonces escojo terazocina, y además tenemos en nuestro medio terazocina una cómoda dosis única. ¿Cuándo voy a utilizar una hipertensión? Fármaco de tercera línea. Ya les digo, cuando tenga dislipidemia y hiperplasia prostática, o cuando sea una hipertensión de causa renal. Enfermedad vascular periférica, ese es el reino, puede ser primario o secundario, secundario a enfermedades autoinmunitarias, lupus, artritis reumatoidea, etcétera, etcétera. O primario también, que hay vasoconstricción de las células endoteliales, cianosis, dolor, al contacto con el frío o algunos estímulos. ¿Cuál es el fármaco? Bloqueante de los canales de calcio, muchachos. Bloqueante de los canales de calcio. Solamente porque estamos hablando de los antagonistas alfa-1, digo, alternativamente podrán utilizar fenoxibenzamina y fentolamina, pero no son fármacos de primera línea. Siempre van a ser los bloqueantes de los canales de calcio. La lidocaína viene con adrenalina. Se utiliza para disminuir la difusión del anestésico, prolongar el tiempo de duración, disminuir el sangrado en cirugías faciales, de amígdalas. Pero no se puede utilizar lidocaína con adrenalina en circulación terminal, como los pabellones de las orejas, la punta de la nariz, extremidades inferiores, dedos, manos. Si ocurre aquello, podría darse el riesgo de tener isquemia. En esos casos, fentolamina aplicada por vía subcutánea es un tratamiento en los casos donde ha habido este error o cuando hay un exceso local de vasoconstricción. Donde haya, pues, ¿hay aquí en nuestro medio? No. Hiperplasia prostática benigna, ¿cuál es el fármaco? Tamsulosina. Usted sabía silodosina. Ahora yo me aboco solamente a lo que es tamsulosina, alfa-1A. Tiene un pequeño efecto alfa-1 beta, pero no es importante. Lo importante es saber que es por alfa-1A que usamos en el círculo prostático. En la disfunción eréctil, ¿cuál es el fármaco? Sildenafil. Bloqueante de la fosfoliesterasa tipo 5. ¿Por qué no fentolamina? ¿Por qué es alternativa? Porque te lo tienes que administrar parenteralmente y tienes riesgo de priapismo. ¿Por qué utilizarías un fármaco que tiene efectos adversos si hay otros fármacos más inocentes? Nada más porque estamos hablando del tema. Fentolamina, otrora se utilizó en la disfunción eréctil. ¿Ya? Va a producir fibrosis y contracción postural, riesgo de priapismo. Por tanto, no se utiliza. Los antagonistas alfa-2, pues por el efecto que conocemos de alfa-2, mirtazapina actualmente se utiliza, es un antidepresivo, porque aumenta la liberación de noradrenalina y serotonina. Mirtazapina. ¿Cuáles son los efectos adversos? Los efectos adversos dependen de si lo administras por vía parenteral, de si le das un alfa-1 selectivo o alfa-1, alfa-2 no selectivo, ¿sí? Por la estimulación de los otros receptores.
Si hablo de tamsulosina, hipotensión postural, alteraciones en la eyaculación, taquicardia, pero leve. Más va a tener prazosina, terazosina y oxitocina. Además, tamsulosina se ha relacionado con ¿qué? Síndrome de displasia, cuando se utiliza durante los 15 primeros días operados con el uso concomitante. Antagonistas beta. ¿Alguna pregunta sobre los alfa? James White Black fue un médico británico que empezó a estudiar la adrenalina en el corazón, y a partir de la adrenalina empezó a pensar en un fármaco que antagoniza el efecto de la adrenalina en el corazón, específicamente los receptores beta. Desde los años 60 creó lo que es el diseño racional de fármacos. Hasta esta época la manera de descubrir nuevos fármacos era nada más aislar la molécula y ver para qué podría tener un uso potencial. Entonces a mí me gusta recordar la genialidad de este médico. Diseñó el propranolol en el 1964. Además de diseñar el propranolol, la cimetidina, los dos medicamentos más comercializados en el mundo en esa época. Y a partir de esto recibió, junto con otros, Premio Nobel de Fisiología y Medicina. ¿Por qué? Porque fue el puntal para que se descubriera tratamiento antiviral y antiinmunitario. Y ahí al lado están los títulos de los artículos en esa época en las revistas que actualmente sí las seguimos leyendo, como Lancet, por ejemplo. Bien, características de los bloqueantes beta. Si nosotros recordamos, aunque sean bloqueantes beta o aunque use un beta 1 selectivo, la selectividad de los receptores no es absoluta, es relativa, lo primero que hay que recordar. Segundo, la manera en la que todos actúan es como ven a la derecha. Los redondos son la noradrenalina y el cuadradito son los beta bloqueantes. ¿Qué van a hacer? Ocupan el sitio receptor y evitan que la noradrenalina ocupe ese sitio y estimule y active a cada uno de los receptores. ¿Qué se llama eso? Antagonismo competitivo. Sin embargo, además de este efecto base, algunos tienen efecto agonista parcial. ¿Qué significa ese efecto agonista parcial? En concentraciones altas de catecolaminas inhiben el receptor, pero en concentraciones bajas lo pueden estimular. ¿Qué estímulo? Un estímulo menor al máximo. Menor al máximo. Luego vamos a entender la utilidad de algunos de estos parámetros. Además, para complicarnos ahora, hablamos de agonismo inverso. ¿Qué significa agonismo inverso? Que van a estabilizar en una conformación inactiva a estos receptores. Dos fármacos, metoprolol y betaxolol. Además, algunos tienen un efecto anestésico local, como bloquean los canales de sodio y van a estabilizar la membrana, pero no se utilizan como la lidocaína. Potencialmente ese podría ser un efecto adverso, por eso hay que identificar a los que tienen este efecto anestésico. Efecto antiarrítmico. Sotalol es el beta bloqueante con efecto antiarrítmico. Va a bloquear los canales de potasio, aumentando la repolarización. Este fármaco tiene vida media corta, se administra por vía parenteral únicamente. Recordemos cómo actúan los receptores beta. ¿A través de qué? De la proteína G. ¿G qué? S. Aumentaba la adenilizclasa como segundo mensajero y convertía el ATP en fosfato cíclico a AMP. ¿Y ese AMP qué hacía? Liberación de calcio.
¿Dónde? Donde se encuentran los receptores beta 1, beta 2 y beta 3. En este caso nos interesa hablar sobre todo del corazón como beta 1. ¿Sí? El corazón como beta 1. Entonces, ¿qué va a producir? Disminución de la frecuencia cardíaca, fuerza de la contracción, conducción auriculoventricular. ¿Qué más? ¿Y los beta 2 dónde se encontraban? Músculo liso bronquial. ¿Se acuerdan de los grupos? Todos los beta 2 producen ¿qué? Relajación. Relajación. Ahora estoy hablando de antagonistas. ¿Qué van a producir? Broncoconstricción. Contracción. No se olviden. No se olviden. Contracción. ¿Sí? Entonces, si yo utilizo un beta 1, beta 2 no selectivo, ¿qué va a producir? Vasoconstracción de las extremidades. Broncoconstricción. Inhibición de la conversión de glucógeno en glucosa. Disminución de la liberación de insulina, ¿verdad? ¿Sí? Por eso vamos a optar por usar un beta 1 selectivo dependiendo de la indicación. Su mayor aplicación en el corazón. Efecto cronotrópico negativo, dromotrópico negativo, ¿qué más? Inotrópico negativo. ¿Sí? ¿Para qué le servirá este efecto? Disminuir la frecuencia cardíaca, taquicardia sinusal. ¿Para qué más? No contracción. Si disminuye el trabajo del corazón, el requerimiento de oxígeno es mayor o menor. Menor. Además que, ¿cuánto dura el periodo diastólico? Más. Por tanto, aumenta la irrigación de las coronarias. Potencial uso para angina crónica estable. Post-infarto del miocardio. Y además que en la insuficiencia cardíaca, si ahora las clasificamos, vamos a decir insuficiencia cardíaca sistólica. Y si somos más específicos, insuficiencia cardíaca sistólica con fracción de eyección reducida. ¿Están entendiendo? Sí. Los vamos a clasificar por su selectividad. ¿Se acuerdan la clasificación de los agonistas beta? Más o menos vamos a utilizar una. Ahorita nada más estamos clasificando por la selectividad. Y decimos, beta 1, ¿cuáles? Mitoprolol, acetitolol, asprenolol, atenolol, betaxolol, celiprolol, esmolol, neurolol. En la clasificación que les di al inicio del tema, les marqué los fármacos que se usarían. ¿Cuáles son de estos los que vamos a usar? Metoprolol, ¿qué más? Atenolol, mericolol. ¿Sí? Y los clasificábamos en segunda y tercera generación, ¿verdad? Porque los otros tenían un efecto más, aún así siendo beta 1 selectivos. Hay no selectivos. El prototipo de todos los bloqueantes beta es propranolol. No estoy diciendo propanolol, no estoy diciendo propranolol. Ese es el prototipo, no selectivo. Pero también lo vamos a recordar al timolol para el tratamiento del glaucoma por vía tópica. Y la butoxamina, que no tiene ninguna indicación. Ahí están todos. Todos. Queremos saber de cada uno de ellos o intentar saber qué. 1, la selectividad. 2, el efecto agonismo parcial. ¿Sí? 3, la vida media. 4, la acción estabilizadora de la membrana o efecto anestésico. ¿Sí? Y el metabolismo. Me gusta más esto. ¿Cuáles son los beta 1 selectivos? Se dividen en primera generación, segunda generación, tercera generación, ¿verdad? ¿Cuáles son los de primera generación? No selectivos. De aquí, ¿a cuál destacamos? Propranolol 1. Su vida media es corta. Sin embargo, a medida que vamos utilizando, vamos saturando las enzimas microsomales y la vida media se va prolongando. Vamos a ver el propranolol extremadamente lipofílico. Por tanto, atraviesa la barrera hematoencefálica y por esto mismo tiene indicaciones neurológicas. ¿Como cuáles? Ansiedad, palpitación y colección, ¿no? ¿Qué más? Profilaxis de la migraña. ¿Qué más? Temblor esencial. ¿Ya periférica? Nadie tiene ese efecto. Inhibe la condición de la T4.
Por tanto, así se haya descubierto en el 1964 y cada vez se usa menos, propranolol aún tiene indicaciones vigentes. La biodisponibilidad del propranolol ciertamente no es de las mejores. Tiene un 30% de biodisponibilidad y que se metaboliza por vía hepática. ¿Sí? Completamente por vía hepática. Todos los beta bloqueantes se metabolizan por vía hepática, excepto ¿cuáles? Atenolol, nadolol. ¿Sí? Son hidrofílicos. De hecho, si me dan alteraciones del sueño, pesadillas, una alternativa podría ser atenolol. Si tiene daño hepático, una alternativa podría ser atenolol, porque se debe eliminar por vía renal. Timolol se utiliza en comprimidos para la angina, para la hipertensión. Nosotros no lo tenemos acá, solamente lo tenemos para qué? Tópico, para el tiempo. De los de segunda generación, ¿qué caracteriza a los de segunda generación? Beta 1 selectivos. ¿Cuáles son? Atenolol, bisoprolol, metoprolol. Además, están ¿qué? Acebutolol, que es molol. Y si conociéramos el tema, ¿qué diríamos de acebutolol? Tiene efecto agonista parcial. Y también el efecto. Si yo escribiría el detalle de cada tema, deberían saber que tiene efecto agonista parcial. Luego vamos a entender para qué utiliza efecto agonista parcial. Por el momento me voy a dedicar a hablar de los fármacos que tenemos en uso. Atenolol, bisoprolol, metoprolol. ¿Sí? Los de tercera generación, ¿cuáles son los de tercera generación? No selectivos. Porque bloquean beta 1 y beta 2 y también alfa. Y los de tercera generación, beta 1 selectivos, ¿qué característica tienen? Son beta 1 selectivos, pero son vasodilatadores. ¿Sí? Son, ¿cuáles hablamos? Betaxolol, meliprolol y nebivolol. ¿Cómo tiene efecto nebivolol? Vasodilatador. Claro, óxido nítrico. Además, debo caracterizar a este nebivolol por su efecto vasodilatador. ¿Pero por qué más? ¿Ah? Ya. También, carvedilol tiene acción vasodilatadora. Vamos a entenderlo. Si yo utilizo propranolol, timolol, o también atenolol a dosis altas, me va a bloquear beta 2, ¿verdad? ¿Sí? Y por ese efecto beta 2 voy a tener inhibición de la liberación de insulina, perfil lipídico incrementado. Si estamos usando en un paciente cuya mamá y cuyo papá son diabéticos y su hermano también es diabético, ¿qué le voy a provocar? Diabetes. Porque ya está genéticamente predeterminado. Los fármacos no producen eso. Nebivolol y carvedilol. ¿Sí? Quedamos ahí ya. Entonces, yo no sé si voy a terminar el tema, voy a correr la próxima ya, pero no es mi responsabilidad que suspendan las clases, que digan, pobrecitos estudiantes, no pueden terminar a meditar, o no va a pasar algo, ¿no? Pero lo dije con autoridad de la yo he llegado aquí a las 6:30. Hemos empezado un minuto tarde. Oye, sí, es verdad. Yo lo voy a leer a las 11 de la noche. A la 1 de la mañana. ¿Creen que yo trabajo en ese horario? No, ya no es un horario, no tiene que descanso. Pero
8 yo. Trabajando hasta las 8.